Shalom a todos y bienvenidos al servicio de Divrei Musar. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim vehirsheita lanu lehitkanes hayom la'avodotcha. Amén. Pasemos ahora al primer salmo de este servicio de Divrei Musar. Este es el Salmo capítulo 45. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Ahora pasemos a la declaración de fe evionita. Bueno, antes quiero ver aquí, veo dos comentarios. Acá en YouTube dice buenos días, saludos a todos. Acá en TikTok dice Shalom, igual, Shalom, alabado sea Elyon, claro que sí. Pues bien, pasemos entonces a la declaración de fe evionita. Dice, todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a el Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada. Número 6, que el Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por el Elyon. Pasemos ahora a el primer rezo de este servicio de Divrei Musar. Bendito eres tú, Elyon nuestro Dios, solo tú puedes darnos paz, tú has santificado el Shabbat como nuestro día de descanso y nosotros honraremos este día especial de descanso de generación en generación. Derrama tu paz y tus bendiciones en esta casa que estamos a punto de terminar una semana más. Dios de nuestros antepasados, otórganos descanso, guíanos para que andemos en tus caminos. Entra en nuestros corazones para que podamos descansar de nuestras labores de cada semana. Escucha, Elyon nuestro Dios, nuestros rezos que elevamos ante ti este día. Bendito eres tú, Elyon nuestro Dios, porque nos ordenaste guardar descanso en el séptimo día. Amén.
Pasemos entonces a el primer tema, el primer Davar Musar que tenemos preparado para el día de hoy. Este primer tema se titula Introducción al lenguaje corporal, ¿qué es y por qué importa? Veo aquí un comentario, dice, ¿cuántos goys esclavos te dará Baal? A mí ninguno, porque yo no pertenezco al judaísmo talmúdico. Ellos dicen que cada quien va a tener 2.800 esclavos. Obviamente eso no va a pasar, el creador no lo va a permitir. Ok, introducción al lenguaje corporal, ¿qué es y por qué importa? El lenguaje corporal, también llamado lenguaje no verbal, es el conjunto de expresiones físicas, gestos, posturas, movimientos y microexpresiones que una persona manifiesta, consciente o inconscientemente, en una interacción. Aunque no se exprese con palabras, este tipo de comunicación puede revelarnos emociones, pensamientos, intenciones, actitudes de manera más sincera que el lenguaje hablado. En muchas ocasiones, lo que decimos con la boca no coincide con lo que expresamos con nuestro cuerpo. Mientras que las palabras pueden ser cuidadosamente seleccionadas o incluso falsas, el cuerpo difícilmente miente. En este punto es donde la interpretación del lenguaje corporal se vuelve una herramienta invaluable tanto para la vida cotidiana como para la evaluación psiquiátrica y espiritual. ¿Por qué es importante el lenguaje corporal? Desde una perspectiva evionita y también desde una perspectiva clínica, el lenguaje corporal nos permite entender con mayor profundidad al ser humano. El Mesías mismo, Rabbi Yehoshua Hanotzri, Jesús de Nazaret, entendía los corazones de los hombres no solo por inspiración divina, sino por observar con sabiduría sus acciones y expresiones. Él no se dejaba engañar por lo que decían las bocas de los hombres, sino que percibía lo que emanaba de su interior. Esto incluye sus miradas, su rigidez, su nerviosismo, sus falsas sonrisas o su falsa reverencia. En el libro de Ben Sirá, el sabio escribe, por el andar del hombre se conoce su carácter y por sus gestos se descubre al sensato o al necio. Dice Ben Sirá 19:26. Desde la antigüedad los sabios sabían que el cuerpo habla, y nosotros, como pueblo evionita, que valoramos tanto la verdad como la introspección y la compasión, no podemos ignorar este canal de comunicación tan revelador que el Creador ha puesto a nuestra disposición. La importancia psiquiátrica y espiritual del lenguaje no verbal. Hemos aprendido que muchos trastornos del estado de ánimo, la ansiedad, el trauma o incluso las intenciones suicidas pueden anticiparse por señales no verbales. El encogimiento constante de hombros, esta parte de aquí, la mirada perdida y el evitar el contacto visual, el habla entrecortada con gestos ansiosos o la rigidez corporal excesiva. Todo esto nos da señales de que se está comunicando algo. En psiquiatría, estas señales no se interpretan como evidencias absolutas, pero sí como indicadores que permiten indagar con más profundidad y formular preguntas adecuadas. Por ejemplo, alguien que sonríe mientras sus ojos están tristes puede estar ocultando un dolor interno o estar emocionalmente desconectado. Esto lo hemos visto mucho en comediantes que dicen que sufren de depresión y aún así sonríen e incluso son muy buenos para hacer reír a otras personas. Desde lo espiritual, esto nos recuerda el consejo del profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Pero la respuesta está en el mismo texto. Yo, Elohim, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dice el siguiente versículo, Jeremías 17:10. Y nosotros como sus servidores debemos también aprender a ver más allá de las palabras, desarrollando un corazón que discierne y unos ojos que observan. ¿Cómo interpretar el lenguaje corporal involuntario? A continuación te presento algunos elementos claves que ayudan a la interpretación del lenguaje corporal involuntario. No son cosas que sean infalibles, pero nos pueden ayudar. Primero, las microexpresiones faciales. Son expresiones que duran apenas una fracción de segundo,
pero que revelan emociones genuinas. Aunque alguien diga que está bien, sus cejas fruncidas o su mandíbula tensa pueden delatar enojo o estrés. Contacto visual. El exceso de contacto visual puede ser signo de agresividad o intento de dominación. La falta de contacto visual puede reflejar timidez, vergüenza, que se está mintiendo o un trauma. Postura corporal. Una persona abierta, con los brazos sueltos, el torso recto, suele estar más segura y dispuesta al diálogo. Una persona encorvada o que se cierra indica tristeza, inseguridad o cansancio emocional. Muchas veces hemos visto personas que al hablar con nosotros tienen los brazos cruzados. Esto puede ser como una especie de defensa involuntaria. Es algo que la persona no lo piensa, pero inconscientemente su cerebro está tratando de protegerse. Gestos repetitivos o nerviosos. Jugar con las manos, tocarse la cara, mover la pierna constantemente. Estos gestos pueden ser indicios de ansiedad o de estar ocultando algo. Distancia personal. Respetar o invadir el espacio físico del otro también comunica intenciones. En las escrituras vemos cómo los verdaderos profetas no forzaban, sino que se acercaban con respeto. Aprovecha el tiempo y sé prudente en tus palabras y no te acerques demasiado si no te es permitido, dice el sabio Ben Sirá. Aplicación en la vida comunitaria ebionita. Como el pueblo del Creador, llamado a vivir en justicia y verdad, debemos aprender a escuchar con los ojos y con el corazón. No solo debemos atender a nuestros hijos, esposos, hermanos o prójimos, qué es lo que nos dicen, sino también lo que su cuerpo nos demuestra. Esto nos permitirá actuar con más compasión, prevenir conflictos o ayudar en momentos de angustia. Los sabios de Israel también advertían: no juzgues a nadie sin haberlo escuchado y observado completamente, dice Ben Sirá 11:7. Por eso, en nuestra comunidad el lenguaje no verbal debe ser considerado como parte del shalom, de esa paz integral que buscamos entre alma, cuerpo y espíritu. El ejemplo del Mesías y la mirada que penetra. Rabí Yehoshua, el maestro Jesús, no fue simplemente un maestro de palabras, era un lector profundo del alma. En varias ocasiones no respondió directamente con frases, sino con una mirada, con un silencio o con una acción corporal poderosa. Marcos 10:21 nos dice: entonces Yehoshua mirándolo lo amó y le dijo. Esa mirada expresa compasión, conocimiento y verdad. Aprendamos a ver como él veía. El lenguaje corporal involuntario es una expresión auténtica de nuestra alma. Como ebionitas, creemos que la verdad no se oculta tras apariencias, sino que se revela incluso en un parpadeo, en un suspiro o en un movimiento de hombros. El sabio rey Salomón dijo en Eclesiastés 2:14: los ojos del sabio están en su cabeza. Es decir, el sabio observa, discierne, interpreta. Invitamos a todos a cultivar esta sabiduría, no para juzgar a los demás, sino para comprender, para ayudar y para sanar. Que el Creador nos conceda discernimiento para ver más allá de las palabras y un corazón lleno de compasión para actuar conforme a su voluntad, sabiendo interpretar bien el lenguaje corporal propio y el de los demás. Shalom Aleichem. Hasta aquí este primer Davar Musar, que teníamos preparado acerca de la importancia del lenguaje corporal. Veo que hay un par de comentarios. Acá en YouTube preguntan: ¿por qué Jesús dice que los últimos serán los primeros? Es que no lo entiendo. Se refería a que las personas que vivieran en el tiempo del fin, que todavía no sabemos en qué parte de la historia es, estas personas serían las primeras en ver la llegada del reino de Dios. Por eso es que los últimos serían los primeros y después vendría la resurrección de los muertos.
También acá dice, ¿ustedes bautizan como Juan el Bautista? Sí, Yohanan Hamadbil, o Juan el Bautista en español, hacía un bautizo como una especie de iniciación de perdón de pecados, y nosotros también hacemos la tevilá inicial por perdón de pecados cuando alguien se convierte, y después cada Rosh Hodesh hay que hacer tevilá en el mikveh, que es un estanque o un lugar donde nosotros podamos ir a hacerlo. Se tiene que hacer un rezo especial y nos tenemos que sumergir completamente hasta la coronilla de la cabeza. Esto es para prepararnos para la festividad de Rosh Hodesh o antes de cualquier festividad que venga, Purim, Hanukkah, Pesach, Shavuot, etc. Acá veo que hay otros comentarios. A ver, permítanme tantito buscar aquí el primero. En TikTok dice, ¿para qué servirían tantos esclavos? Es una creencia que tienen en el judaísmo, me parece que el más ortodoxo. La verdad es que ellos tienen una idea totalmente equivocada de lo que son las personas no judías y por eso creen que tienen que ser esclavos de ellos. Pero obviamente nadie necesita tener esclavos. Estoy esperando el Armagedón. Ok, Armagedón es una expresión que viene en el libro de Apocalipsis. Es un lugar donde era Har Megiddo, era un lugar donde se tiraba basura, era un vertedero y se mantenía encendido en las cercanías de Jerusalén y se usa para ejemplificar la destrucción final de los malvados dentro de las profecías de Apocalipsis. Hola, ¿tú sabes que en Israel los cristianos son despreciados? Sí, sí lo sé, es algo muy lamentable, es algo bastante malo, les escupen, les increpan, los golpean, les tiran cosas encima, es una cuestión de respeto que no debería de ser así. Sobre todo que hay muchos grupos cristianos que apoyan a Israel incondicionalmente, yo no sé por qué. Pero esto no debería de ocurrir, es una vergüenza y es una lástima, pero estas personas pues así son sus creencias de fanáticas. ¿Dónde se te dona? Bueno, gracias por preguntar sobre apoyo financiero a esta cuenta. Tenemos una cuenta SPAY en los datos de la cuenta de TikTok. Métete a la cuenta de TikTok y ahí va a venir la explicación y ahí hay un número de SPAY. Si quieres hacer algún donativo para apoyar este proyecto, te lo agradecemos mucho. Nada más, son los únicos comentarios y preguntas que hay por el momento. Vamos a pasar al segundo salmo de este servicio de Divrei Musar, es el Salmo capítulo 46.
Abunde Bishmaya Yitkadash Shmach Tete Malchutach Neve Itzvianach Kedi Bishmaya Afbara Havlana Lechen Disunkanan Yomana Beshbag Lana Juvein Kedi Af Anachnan Shbakin Lechayavin Lana Bealtael Lana Lesinayona Elapat Senan Min Bisha Metul Dilach Himalchuta Betish Bochta Leolam Almin Amen. Pasemos entonces al segundo tema, al segundo Davar Musar que tenemos preparado para el día de hoy. Este se titula ¿Qué es el pensamiento crítico y por qué es esencial en la vida? En una época saturada de desinformación, discursos polarizados y manipulaciones ideológicas, el pensamiento crítico no es un lujo intelectual, sino una necesidad vital. Podemos afirmar con convicción que desarrollar pensamiento crítico es parte de la santidad del ser humano creado a imagen de Dios. Es un acto espiritual y un mandato ético. No se trata solo de cuestionar, sino de vivir con discernimiento, justicia y verdad. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y discernir la verdad más allá de las apariencias, emociones inmediatas, tradiciones heredadas o autoridades incuestionables. Implica razonar con lógica, examinar evidencia, detectar falacias y sobre todo mantener una disposición abierta a la corrección. Desde la psicología es un proceso cognitivo superior relacionado con la metacognición, pensar sobre lo que pensamos. Desde la fe ebionita es un ejercicio del Ruach Binah, el espíritu de sabiduría o espíritu de discernimiento que el león deposita en aquellos que buscan la justicia y la verdad. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, dice Eclesiastés 8:5. Fundamentos bíblicos del pensamiento crítico. Las escrituras, lejos de promover una fe ciega, invitan continuamente al discernimiento. La revelación divina no se impone como dogma irracional, sino que apela a la conciencia, al examen y a la verdad interior. El ejemplo de los profetas. Los profetas bíblicos, en esencia, fueron pensadores críticos de su tiempo. No aceptaban el poder establecido ni las normas sociales corruptas. Eran voces que desafiaban la idolatría, la injusticia, el culto superficial y la obediencia sin entendimiento. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni hables en un litigio inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, dice la Torá en Éxodo 23:2. El discernimiento de los sabios. El libro de Ben Sirá enfatiza la sabiduría como una virtud activa, crítica y práctica. La sabiduría del escriba depende del tiempo de ocio. El que tiene poco negocio se hace sabio, dice Ben Sirá 38:24. Aquí se señala la necesidad de espacios para reflexionar, para cuestionar y para comparar. No hay pensamiento crítico en las prisas ni en la saturación de actividades sin propósito. Rabbi Yehoshua y la crítica de las estructuras religiosas. El Maestro Jesús fue radical en su llamado a pensar con autenticidad. Él no aceptaba tradiciones humanas si contradecían la Torá, la voluntad del Creador. Déjenlos, ciegos son y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro, ambos caerán en un hoyo, dice Mateo 15:14. El pensamiento crítico es, por tanto, una forma de no caer en un pozo, el de la ignorancia, de la manipulación religiosa, del miedo disfrazado de fe. El pensamiento crítico como salud psicológica. Desde una perspectiva psicológica, el pensamiento crítico es parte de una mente saludable. Las personas que piensan críticamente son menos propensas a sufrir manipulaciones emocionales, tienen menor riesgo de caer en dogmatismos tóxicos, desarrollan mayor autonomía moral y mejoran su inteligencia emocional al discernir entre relaciones viscerales y juicios ponderados. Carl Rogers,
uno de los padres de la psicología humanista, decía que una mente madura es aquella que está abierta a nuevas experiencias y a la revisión constante de sus creencias. Esta apertura es parte del camino del tzadik, del justo, que no se conforma con su propia comprensión, sino que la expone a la luz divina vez tras vez e igual la expone ante la razón. Enoc y el conocimiento vigilante. El libro de Enoc nos habla del conocimiento como arma de los justos frente a los engaños de los vigilantes caídos, aquellos ángeles que descendieron a la tierra para acostarse con las hijas de los hombres. El discernimiento de los tiempos, los signos del mal, y es también un ejercicio de pensamiento crítico espiritual. Y Enoc fue instruido por los ángeles, por los mensajeros, en todo conocimiento celestial, para que enseñara a los hijos de los hombres a caminar en verdad, dice Enoc 82.1. La sabiduría que se calla, que no se comparte, que no se cuestiona, se convierte en superstición. En cambio, el conocimiento que se somete al juicio, a la comparación, a la pregunta abierta, es luz para las naciones. El pensamiento crítico en la vida cotidiana. ¿Por qué es esencial este pensamiento en lo cotidiano? Porque vivimos rodeados de discursos que apelan al miedo, a la culpa, a la masa y al espectáculo. Ya sea en política, religión, medios de comunicación, redes sociales o relaciones humanas, la manipulación está a la orden del día. Recuerdo hace algún tiempo una noticia de un ejército que no voy a nombrar, pero bombardeó un hospital y yo soy profesor, yo tengo un alumno, o tenía en aquel entonces ese alumno, y me contó muy espantado, bombardearon un hospital, estaba lleno de mujeres y niños en este conflicto armado que hay en Medio Oriente. Yo le dije, sí, el ejército del país vecino los bombardeó, y dijo él, no, en las noticias dijeron que ellos mismos se habían bombardeado, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Además, había habido una publicación en X, en Twitter, donde uno de los jefes militares del otro país, del país vecino, había aceptado que con precisión habían logrado destruir este hospital porque supuestamente ahí se escondían terroristas, de modo que el ejército había aceptado que ellos lo habían hecho. Después el tweet se borró, pero la manipulación mediática era que el ejército defensor, el invadido, era el que había bombardeado este hospital, y muchas personas así lo creyeron. Esto lo vemos todos los días. Todos los días vemos en noticieros, en internet, en redes sociales, noticias tergiversadas, verdades a medias o incluso ediciones. Podemos estar frente a una manifestación violenta que se sale de control, y los noticieros, las redes sociales decir que es una manifestación pacífica y que tienen razones para estar actuando con ese nivel de violencia. Por otro lado, podemos ver una manifestación totalmente pacífica y las redes sociales y los medios de comunicación decirnos que se trata de un grupo que se está quejando injustamente y que estas personas están actuando en contra de la ley. De modo que todo el tiempo en noticieros, gobiernos, etcétera, etcétera, nos están tratando de manipular para que veamos las cosas como ellos quieren que las veamos. Por eso es que es tan importante tener el pensamiento crítico activado en nuestra vida. No para criticar a otros, eso es otra cosa, sino para juzgar qué de toda la información que nos llega cada día es verdad y qué podría ser falso. Desarrollar este pensamiento crítico es ver detrás del marketing y de la propaganda. Preguntarse si una tradición o una innovación es realmente justa o solo es una repetición. Evaluar si una decisión familiar está basada en el amor o en el control. Dudar cuando un líder exige obediencia sin razones. Y revisar si nuestras creencias siguen siendo verdaderas a la luz del crecimiento y del conocimiento nuevo. Proverbios 14:15 dice: el sabio examina sus pasos, pero el necio confía en su corazón. Obstáculos al pensamiento crítico.
Desde la psicología y la espiritualidad de Evionita reconocemos al menos 3 grandes obstáculos. Número 1, el miedo al rechazo social. Pensar diferente implica a veces quedarse solo, ser excluido o incluso ser ridiculizado. Pero por eso el profeta Elías decía, estoy solo y buscan mi vida, dice Primera de Reyes 19:10. Es la famosa funa que le llaman ahora. Cuando alguien dice algo, a veces puede ser algo ofensivo, pero a veces es algo tergiversado y las hordas en redes sociales vienen y le hacen un linchamiento, pierde su trabajo, pierde su familia, pierde sus ingresos, pierde a veces la salud, a veces se le ataca a esta persona físicamente también. Y todo esto a veces es simplemente por pensar diferente, aunque a veces esta persona tenga la razón y las hordas en redes sociales no la tengan. Número 2, pereza intelectual. Muchos prefieren que otros piensen por ellos. Por eso, esto es una forma de idolatría moderna. Entregar nuestra conciencia a los líderes, a los medios o a los dogmas. Y número 3, apego emocional a ideas heredadas. Psicológicamente es difícil soltar ideas que forman parte de nuestra identidad familiar, cultural o religiosa, pero el crecimiento interior exige cuestionarlas aunque duela. Hay ideas, les voy a poner un ejemplo que escuché hace poco, hay ideas que tenemos heredadas de nuestra cultura, de nuestra familia o de nuestra religión, que no tienen ninguna base lógica ni sólida y nosotros seguimos repitiendo y enseñando a nuestros hijos. Había una familia, esto me parece que en Colombia, donde cada que compraban pescado para freírlo, le cortaban, la señora de la casa le cortaba la cola y la cabeza y lo ponía a freír y así es como lo freía y lo servía. Un día se acerca a su hija y le dice, mamá, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado si lo puedes freír entero? En muchos lados fríen el pescado entero y no pasa nada. Y la mamá decía, no, así es como lo hemos hecho siempre en esta familia, así me lo enseñó tu abuela. Y dice, pero ¿por qué lo haces así? Y la mamá no sabía qué responder, entonces le dice a la hija, ¿por qué no vas y le preguntas a tu abuela? Va y le pregunta a la abuela y le dice, abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá a freír el pescado pero primero cortar la cabeza y la cola antes de ponerlo en el sartén? Si el sartén es grande y puede freírlo completo. Entonces la abuela le dice, la verdad no sé, pero así me lo enseñó mi madre, tu bisabuela. Dice, ¿por qué no vas y le preguntas? La bisabuela afortunadamente todavía estaba viva, era una señora ya muy grande. Va la niña y le pregunta a la bisabuela, dice, bisabuelita, ¿por qué le enseñaste a mi abuela y a mi mamá a cortar la cabeza y la cola del pescado antes de ponerlo en el sartén? Y dice la bisabuelita, sí, lo que pasa es que éramos tan pobres cuando yo me casé que no teníamos un sartén lo suficientemente grande para freír el pescado entero, de modo que para que cupiera tenía que cortarle la cabeza y tenía que cortarle la cola y entonces ya podía caber en el sartén pequeñito que teníamos. ¿Se dan cuenta de lo ridículo de una tradición en la cual nadie sabía por qué se hacían las cosas, pero todos las tenían que hacer así? Esta historia no sé si es real o es inventada. Yo la escuché en una conferencia en internet y se me hizo muy interesante, porque muchas veces tenemos costumbres que no tienen ninguna base sólida o creencias que no tienen ninguna base sólida, pero las seguimos repitiendo porque así se ha hecho siempre. De modo que todo esto son obstáculos para el pensamiento crítico y nosotros tenemos que tratar de saltar estos obstáculos porque es muy importante que desarrollemos pensamiento crítico para no ser engañados junto con todo el rebaño, con toda la muchedumbre de personas que se creen todos los días lo que redes sociales, medios de comunicación, autoridades universitarias, autoridades científicas, etcétera, etcétera, les hacen creer porque hay alguna conveniencia en esto. El pensamiento crítico no es solo un instrumento académico o político, es un mandato ético, es una expresión de la imagen divina dentro de nosotros. Quien no piensa críticamente se convierte en instrumento de otros, aunque repita frases piadosas. Afirmamos
que pensar críticamente es amar a Dios con toda la mente, no solo con el corazón o con la fuerza, como dice Deuteronomio 6:5. El pensamiento crítico libera, cura y orienta. La sabiduría, el libro de la sabiduría de Salomón dice, la sabiduría resplandece y no se marchita, la encuentra fácilmente los que la buscan. Por tanto, que nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestros corazones sean espacios donde no se idolatre la obediencia ciega, sino la búsqueda crítica, humilde y luminosa de la verdad. Shalom Aleichem. Hasta aquí este segundo tema que teníamos preparado para el día de hoy acerca de el pensamiento crítico. Aquí tenemos un saludo de Julio Miguel. Dice, hola, shalom Julio, saludos. Saludos a todos aquellos que nos están viendo en las diversas redes sociales desde donde se está, hacia donde se está transmitiendo este servicio religioso de manera simultánea. Antes de pasar al rezo final, vamos a pasar al salmo final de este servicio de Divrei Musar. Este es el Salmo capítulo 47. Pasamos entonces al último rezo de este servicio de Divrei Musar. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque señalaste 6 días para trabajar y ser productivos. Bendícenos la próxima semana que va a comenzar pronto para tener suficiente y ayudar a aquellos que están en necesidad, las viudas, los huérfanos y cualquier necesitado. Permítenos morar bajo tu abrigo y protección. No nos desampares nunca. Nuestra esperanza está en ti, no nos abandones. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio de Divrei Musar. Les recordamos que hoy al anochecer estaremos celebrando el Hidush Habrit, que es la cena del Señor. Se tiene que hacer con matzot, con pan sin levadura y con vino tinto, con vino blanco o puede ser jugo de uva. También les recordamos que tenemos servicios religiosos, igual que el sábado y el domingo a las 8 de la mañana también, horario de México. El Dios les bendiga y les cuide a todos y shalom, shalom.